Tenemos más información sobre el tema de los aranceles. Resulta que Donald Trump aplaza hasta el 1 de agosto la entrada en vigor de aranceles tras nuevas negociaciones. Todo esto evidentemente genera incertidumbre en México en el ámbito global. Toda la información esta mañana con Eduardo Torreblanca, analista financiero. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nidia? Me da gusto saludarte y saludar a tu público. Muy buenos días a todos. ¿Por qué se toma esta decisión? ¿Bajo qué justificación se aplazan de nueva cuenta los aranceles? ¿Y aranceles a dónde? ¿A qué tipo de aranceles estaríamos hablando? Mira, Donald Trump ha seguido una política muy errática en materia comercial. Debo de suponer, hablando en positivo, que el señor está preocupado porque su país tiene déficit fiscales, o sea, está gastando más de lo que ingresa. Ese es un déficit muy importante, y por el otro lado tiene un déficit comercial muy relevante. En los primeros 5 meses del presente año tiene ya arrastrando un déficit comercial muy cercano a los 650,000 millones de dólares. Quiere decir esto, que ha comprado más mercancías de las que ha logrado colocar en el mundo en más de 100 naciones. Las importaciones han sido por 1,550,000 millones de dólares y las exportaciones por poquito más de 900,000 millones de dólares. Y entonces él pretende corregir ese déficit obligando a los países a comprarle más mercancías. Y en teoría Estados Unidos tendría que comprar menos mercancía a las naciones para ir equilibrando este déficit comercial, que el año pasado fue superior al 1.4 trillones de dólares americanos. Ese está empeñado. Ahora, está equivocado porque cree que eso se logra imponiendo aranceles, porque está tratando de influir en su país, explicando que quien paga el arancel es el país que exporta a Estados Unidos, y esa es una mentira. Quien paga el arancel es la empresa que compra un bien del extranjero. Ese es el que tiene que pagar el arancel, y si paga el arancel la compañía que está importando el producto, entonces de alguna manera tendrá que traducir ese nuevo costo, ese costo extra que representa ese impuesto, se lo tendrá que repercutir en el consumidor o en el precio del servicio o en un auto. Si importa un auto, la importación va a generar un arancel, y automáticamente ese, vamos a suponer 25%, por ponerle un número, ese 25% a lo mejor no le alcanza para impactarlo directamente en el nuevo precio del automóvil, pero para al menos un 10% sí lo va a tener que impactar, ¿no? Y a lo mejor los exportadores apechugan con un 5% más y otro 5% más el importador, pero al menos un 10% sí va a tener que repercutirlo al consumidor, y eso va a generar inflaciones en Estados Unidos. Pero el señor Trump ha hecho un desastre desde que llegó a la presidencia, porque no le entiende, tiene una actitud megalomaníaca, es decir, así el señor se cree el rey del mundo, y piensa que es muy fácil negociar o establecer nuevos acuerdos comerciales con más de 100 países, y no. O sea, 100 países, en primera, la instancia que tiene que negociar con esos 100 países no es la presidencia, sino son los cuerpos legislativos. Así debería de ser, y él se está saltando toda esa legislación, está tratando de imponer aranceles, los quita, los aplica, estima después un perdón, extiende los tiempos de aplicación de los aranceles, y eso ha ocasionado mucho daño a nivel de la economía mundial, porque la economía mundial se ha organizado internacionalmente. La economía funciona a partir del trabajo de las exportaciones de los países. Y de todo el desastre que está haciendo por allá, pues, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado también en Estados Unidos el sector empresarial, las cámaras de comercio ante estos anuncios, luego estos aplazamientos y demás? Pues les causa un enorme daño porque nadie tiene claridad de las políticas que aplica el gobierno de Estados Unidos, y entonces
pues no saben a qué atenerse, las inversiones se han detenido, las exportaciones o se aceleran tratando de evitar los aranceles o se detienen esperando a ver cuál va a ser la definición de aranceles, en fin, eso ha provocado un serio daño, y sobre todo, por ejemplo, a China, a pesar de lo que China ha bajado mucho su comercio con Estados Unidos, a pesar de lo cual sigue siendo la nación que tiene un mayor superávit comercial. Si quieres al rato te mando con mucho gusto unos datos que si quieres compartir con el auditorio, yo no tengo ningún problema a partir de los datos que ofrece el gobierno, el censo de las oficinas de censales de Estados Unidos, donde de China representa hoy el 15% del déficit comercial de Estados Unidos, México representa el 12%. Esos datos son muy interesantes y si alguna parte de tu público estará interesado si se lo quieres compartir, claro. pero ha ocasionado un problema muy serio, castiga a Japón cuando Japón es uno de sus principales socios, castiga a Canadá cuando Canadá tiene un déficit con Estados Unidos muy poco significativo, no es una nación que abuse, como dice Trump, de la relación comercial, y esto ha ocasionado muchos problemas en todo el mundo y más en México, porque México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Sí, eso te iba a preguntar justamente, desde que se empezaron a aplicar, a anunciar, luego a aplazar el tema de los aranceles, ¿cómo ha impactado en términos generales a México? Curiosamente, Nidia, curiosamente, ha mejorado la posición exportadora de México. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el sector empresarial quiere adelantarse a la aplicación de aranceles y entonces ha anticipado compras. Entonces, por ejemplo, en cuanto al comercio que te estaba refiriendo entre China, Estados Unidos y México, en China colocó el 5% de sus exportaciones a Estados Unidos y en México colocó el 15.5% de sus exportaciones. Y en cuanto a compras, a China le compró el 9.5% de sus adquisiciones y a México le compró el 14% del total de lo que compró en los primeros 5 meses de este año. Por el momento nos ha favorecido porque hemos tenido que ver una mayor demanda de productos mexicanos, pero esto no va a ser siempre. Lo más seguro es que esto genere, ya nos ha costado incluso retiro de inversiones. BYD, que está Build Your Dreams, esta empresa china que es líder en la producción de automóviles eléctricos, ya tenía contemplada una planta en México para, pues, obviamente, atacar no solamente al mercado mexicano, sino al estadounidense, y cuando ve que las cosas van en contra de China, ya decidió, por lo pronto, pues dejar de tener en mente esos planes. También lo hizo Tesla había comprado en Santa Catarina un gran terreno para una giga fábrica y resulta que después la quitó porque Trump quería llevarse esas unidades productivas a Estados Unidos. Ahora que está peleado con Trump, a lo mejor otra vez decide regresar a Santa Catarina. O sea, ha generado un desastre mundial. Un desastre mundial. Entonces, oye, y te iba a preguntar, Eduardo, ¿nunca había tenido Estados Unidos un presidente que pusiera sobre la mesa tanto el tema de los aranceles y generara tanto descontrol en tema económico por el tema de los aranceles, o se había hecho de otra manera con anterioridad? No, nunca. Un presidente había sido tan disruptivo, hablemos con cierto respeto hacia la figura del presidente vecino. Nunca había habido un presidente que en un desconocimiento verdaderamente magnánimo acaba haciendo cambios como un niño berrinchudo, ¿no? Como un niño buleador, aplica cambios arbitrarios en los escenarios internacionales, pudiendo ocasionar una crisis mayúscula. Bueno, ya metió a Estados Unidos en un combate armado, ya tiene broncas con medio mundo. La verdad es que esta persona va a ser irresponsablemente disruptiva y puede ocasionar cambios muy importantes en las dinámicas internacionales y lamentablemente el principal afectado va a ser México porque somos el principal socio comercial de Estados Unidos y con nosotros tiene unas cuitas muy importantes porque con esto
lo dejo porque no es precisamente de mi especialidad. Tenemos que entender que Trump no se haya reunido físicamente con la presidenta Sheinbaum, ni tampoco Marco Rubio haya llegado a hacer la famosa visita que se estaba planeando, es en sí mismo una definición de cómo está el ánimo político en la Unión Americana hacia el tema México y combate a la delincuencia organizada. Muy bien, Eduardo, le vamos a dar seguimiento. Este tema definitivamente no tiene todavía un desenlace, por lo pronto no es lo inmediato, así que estaremos muy pendientes y atentos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Saludos. Gracias, saludos a tu auditorio. Es Eduardo Torreblanca, analista financiero, esta mañana hablándonos sobre un nuevo aplazamiento ya de tantos que lleva también Donald Trump de hasta el 1 de agosto para la entrada en vigor de aranceles, nuevas negociaciones, y así continúa, así sigue el tema.